Welcome to Party, ya estamos aquí con el número 10 de esta serie de tutoriales, estructuras de datos con Java. Es un placer atenderte nuevamente en este videotuto. Número 10, el día de hoy vamos a ver lo que es el factorial de un número utilizando recursividad como tal. Digo, es el clásico en la recursividad, el factorial de un número. Digo, si es clásico hay que hacerlo y para entender los que vienen seguramente hay que chutarnos el factorial. Muy bien, en el anterior videotuto por ahí al proyecto le puse Videotuto 08, finalmente era el 09, no, pero eso es lo de menos, con que tú aprendas los nombres son lo de menos. Entonces el proyecto del día de hoy pues le vamos a llamar 10 para hacerlo correcto, TDA Video Tuto 10, ahí está, perfectísimo y le vamos a dar Finish. Ok, vamos a hacer el factorial de un número, asumiendo que ya lo habíamos dicho en alguna presentación anterior, que el factorial de un número pues era algo así como, por ejemplo, el factorial de 4 era igual a 1 por, pero por 2 por 3 por 4 y este es igual 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Eso es el factorial de un número. Vamos entonces creando un método. Vamos a crear primero nuestro método, creando el método factorial de manera recursiva. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo de tipo público, public. Vamos a retornar, ahora sí vamos a retornar algo para ver la diferencia entre retornar y no retornar. Y le vamos a poner factorial, pero factorial recursivo. ¿Por qué le pongo recursivo? Por una sencilla razón, lo vamos a hacer también mediante ciclo, para que veas la diferencia entre una cosa y otra. Y le vamos a recibir de parámetro a n. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya lo habíamos visto en algún momento. Caso base y dominio. Pues vamos a comenzar con nuestro caso base. Caso base. Aquí lo tenemos. Si n es igual a cero, ¿qué va a suceder si n es igual a cero? Es más, ¿qué te parece si desde ahorita lo validamos para que no introduzcan números negativos? Ok. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, if, antes que otra cosa, if n menor a cero, quiere decir, aquí le vamos a poner otra llavecita, por aquí, y vamos a teclas mágicas Alt, Shift, F, y te ordena el código. Le vamos a decir que si n es menor a cero quiere decir que es negativo, simplemente vamos a retornarle un cero. Return 0. Así de fácil, ¿no? Para no hacer tanto show. Pero en realidad aquí es en donde está el asunto, ¿no? Esto nada más es para validar. Aquí le vamos a poner validando. Validando. En otro caso, entonces, en esta parte de aquí, digo, después ordeno else. Ahí está. En otro caso, entonces sí comenzamos lo que es el caso base. Aquí le vamos a poner caso base, caso base, cuando ya sabemos la respuesta. Si n es igual a cero, pues le vamos a retornar el 1. Return 1. ¿Por qué? Porque el factorial de cero es 1, el factorial de uno es 1 y así sucesivamente lo va a sacar después, ¿no? El factorial de cero es 1, así de sencillo. Si es negativo, quiere decir que es menor a cero y le vamos a retornar un cero. Finalmente no le vamos a devolver nada de factorial. En otro caso, pues entonces sí, ahora sí, esto de aquí es el dominio. Dominio. Es decir, el dominio dijimos que era el problema menos uno. Problema menos uno. Es decir, en pocas palabras, necesitamos segmentar el problema. ¿Cómo lo segmentamos? Volviendo a llamar al método recursivo. Pero antes, recordando que estamos utilizando la palabra return, entonces le ponemos return y ahora sí, le decimos, ¿sabes qué? Quiero que me devuelvas el factorial, pero ahora lo vas a multiplicar por lo que lleves de n. Es decir, si anteriormente era un uno, pues ahora lo vas a multiplicar por ese uno, el siguiente. Si es el 2, pues lo va a multiplicar por n, que en este caso pues era el número anterior, ¿no? Entonces lo ponemos n multiplicado por factorial recursivo de n menos uno. Así de sencillo. Si te das cuenta, el problema menos uno es esto que está aquí. Factorial recursivo n menos uno. Perfecto.
Si lo entendemos, lo acabamos de entender perfectísimo y si no, simplemente volvemos a recapitular el asunto. Simplemente esta parte de aquí es para validar que no, si nos introducen números negativos, simplemente le vamos a retornar un cero como factorial, ¿no? Para no decirle una estupidez. Y en otro caso, lógicamente, si no es menor a cero, quiere decir que introducieron un cero, un uno, un 2, un 3, un 4, un 5, lo que tú hayas introducido en teoría, ¿no? Si es un cero, pues retornamos un uno, porque el factorial, ya lo sabemos, es la respuesta explícita. El factorial de cero ya sabemos que es uno. Entonces, en otro caso, simplemente, supongamos si es uno, simplemente retórnale el uno multiplicado por el factorial de n-1, es decir, si es uno, 1 menos 1 es cero, el factorial de cero va a ser uno, quiere decir que te va a retornar uno, es sencillo. Si el factorial, supongamos que n sea 2, pues se va a saltar esto de aquí, se va al else. 2 es igual a cero, no, entonces vente acá, multiplica al 2 aquí, el 2 lo vas a multiplicar por 2 menos, por el factorial de 2 menos uno. ¿Cuánto es 2 menos uno? Uno. Y el factorial de uno es uno. Entonces 2 por uno, 2. Y esto está perfecto. Y así se va a ir sucesivamente. Muy bien. Esto es el factorial recursivo. Si te das cuenta, vamos a hacerlo para acá, a ver si es cierto. Vamos a poner, por ejemplo, un objeto de tipo TDA videotuto. Le vamos a poner objfact, así. Igual a new TDA videotuto 10, ahí está. Le ponemos un system porque ahora recordemos que acá no tenemos nada de información al usuario. Vamos a poner un system.out.println y le vamos a poner el factorial vamos a ponerle el 5, una constante, ¿no? De 4 es más. El factorial de 4 mediante método recursivo, vamos a ponerle aquí la M mayúscula para que se vea bonito, método recursivo, cursivo es, y aquí le vamos a concatenar ni más ni menos que objfact punto y el método factorial recursivo y le enviamos de parámetro lógicamente el 4. Ahí está, perfectísimo. Voy a darle un enter en esta parte de aquí para que lo puedas ver a su máxima expresión. Ahí está. Guardamos y vamos a ver si es verdad. Corremos nuestra aplicación y efectivamente el factorial de 4 mediante método recursivo es 24. Si tú le pones el 5 debe de salir 120. Ahí está. 120. El de 6 sería 120 por 6. ¿Cuánto sería? Ahí lo tenemos, 720. Perfecto, todo. Y así sucesivamente se va. Eso es mediante el método recursivo, que por cierto aquí me faltó la O. Factorial de 4 mediante método recursivo. Ya está perfecto. Pero ahora lo vamos a hacer como dicen por ahí versus ciclo, ¿no? Vamos a crear aquí, vamos a crear creando método, método factorial mediante ciclo. Ok, entonces le ponemos public int y le vamos a poner factorial ciclo. Ahí está. Y también va a recibir de parámetro un entero, n. Ahí está. Y lógicamente pues lo mismo, vamos a validar que no meta números negativos y le vamos a poner if n menor a 0. Si n es menor a 0, ¿sabes qué, mi querido amigo? Retórnale un 0 para que se le quite a la estupidina andar poniendo números negativos. En otro caso, entonces sí, vamos a empezar con el ciclo. Recuerda que esto que vamos a hacer es un ciclo, simplemente es un método mediante ciclo. Va a obtener el factorial, pero mediante un método con ciclo. Muy bien. Vamos a ayudarnos de una nueva variable en esta parte a la cual le vamos a poner factor. Vamos a saber que el factor es un 1. Aquí lo ponemos. Ok, el factor es un 1. Está más que perfecto, ¿sí o no? Entonces, nos vamos a esta parte de acá. ¿Por qué? Porque ese 1 vamos a poner lo que vamos a suponer que sea el 0. Ya sabemos que nos va a devolver como tal el factor 1. Y ahora mediante un ciclo le vamos a decir, ¿sabes qué? Mientras, aquí lo voy a poner while, mientras, por ejemplo, mientras n sea diferente de 0, ¿sabes qué vas a hacer? Pues hazme el siguiente show. Vamos a buscar el factorial. Como yo le puse la variable factor para no equivocarnos con eso, para no confundirnos, le ponemos factor
igual a factor. Es más, hasta si quieres le ponemos para que no te confundas n primero, n por factor. Así de fácil. Y ahorita vas a ver por qué esa situación, ¿no? Y aquí le ponemos n menos menos. Perfecto. Y simplemente cuando haya terminado el ciclo, le retornamos. ¿Qué le retornamos? El factor. Factor. Ahí está. Ok. Ahora mira, explicamos. ¿Qué va a suceder? Que por ejemplo cuando n sea un cero, por ejemplo, simplemente va a entrar en esta parte de aquí, dice n es menor a cero. No, no es menor a cero, entonces métete acá. Mientras n sea diferente de cero, n es diferente de cero, no, porque es igualito a cero, entonces ¿sabes qué? Retórname el factor, y el factor es uno, y el factorial de cero es uno. Ahora nos vamos, supongamos que sea n igual a uno. Entra acá y dice, lógicamente declara factor como uno. ¿N menor a cero? No. Entonces vente acá. Diferente de cero, sí, porque es un uno. Entonces, ¿sabes qué? Factor que tiene un uno va a ser igual a lo que tiene n, que es un uno por uno. Y es decir, va a ser uno por uno y factor va a tener un uno. De inmediato, n menos uno, que es prácticamente lo que tiene acá. Mira, aquí también está haciendo el problema menos uno. Nada más que esto es con ciclo. Y simplemente n, que anteriormente era un uno, ahora va a ser cero. Pero recordamos que factor lleva uno. Regresa nuevamente al while y dice, n diferente de cero, no, ya no es diferente de cero. Entonces salte y retorna al factor, que es uno. Ahora vamos a hacerlo con el 2. El 2, n es 2. Factor igual a uno. N menor a cero, sí, no, jamás es menor a cero porque 2 no es menor a cero. Se viene acá. N, que es el 2, es diferente de cero. Si es diferente de cero, entonces factor, que antes sería un uno, va a ser igual a el 2 por el factor. Es decir, 2 por uno, 2. Entonces, el factor hasta el momento es 2. N menos menos me va a dar un uno. Se regresa acá y dice uno diferente de cero, perfecto, si es diferente de cero. Entonces, factor que antes tenía un 2 ahora va a ser igual a n, que es un uno por factor. Es decir, 2 por uno, 2, ni más ni menos. Eh, Ahora, vamos a suponer que llega a esta parte de aquí y n va a ser ahora, n menos uno va a ser cero. Regresa n diferente de cero, perfecto, sí, ya no es diferente de cero. Cero no es diferente de cero. Se sale y recuerda que factor tiene 2. Return factor. El factorial de 2 es 2 porque 2 por uno 2. Y así te puedes ir sucesivamente sacando la situación, ¿no? Esto es mediante un ciclo. Y efectivamente te debe de salir lo mismo. Si no te das cuenta, vamos a verlo por acá de este lado. Le ponemos el factorial de 4 otra vez. Mediante un método. Aquí vamos. Método con ciclo es. Aquí le ponemos el más. Y aquí le vamos a poner obj factorial con ciclo y le enviamos, lógicamente también le vamos a enviar el 4 acá, vamos a quitar el 6 que le habíamos puesto anteriormente y le enviamos el 4. Y lógicamente está por demás decirte que pues esto simplemente lo puedes solicitar al usuario para que no sea una constante, porque ahorita es una constante. Si yo lo ejecuto, efectivamente el factorial de 4 mediante método recursivo es 24 y el factorial de 4 mediante un método con ciclo es 24. ¿Cuál se te antoja más interesante? Pues los dos están bien, ¿no? Finalmente tú vas a decidir cuándo solucionas a un problema que se vuelve recurrente, es decir, repetitivo, cuándo lo vas a solucionar mediante recursividad, es decir, mandando llamar al mismo método dentro del mismo método, o simplemente mediante ciclo. Tú lo vas a decidir, tu programador decides cuándo utilizarlo. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar esta pachangona del video tutorial número 10, en donde vimos el factorial de un número con recursividad y también lo comparamos con el factorial de una manera cíclica, pues. Te habló Master Edgar, recuerda que de la vista nace el conocimiento, quedamos al millón. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like y nos vemos en los próximos videotutoriales.